Cuando Dios te pone algo en tu corazón, un camino específico que debes seguir, tú vas a tener que pasar por un valle, por un desierto, lo vas a tener que atravesar, porque Dios te va a enseñar a través de eso a soltar el control, a depender solamente de Él y a aceptar que Él es el único todopoderoso, y eso lo vas a ver cuando obedezcas. ¿Por qué? No porque Dios quiera hacerte sufrir, sino porque esa es la única manera de desarmarte. Buenísimas tardes, mis chicos amantes de la verdad y la evolución consciente. ¿Cómo están el día de hoy? Sepan que hoy les traigo otro versículo de la Biblia que para mí es muy importante, porque es algo que Dios a mí me hizo entender. Yo soy una persona que controlaba muchísimo las cosas, que no respetaba los tiempos, que se quería adelantar a procesos sin haberse convertido primero en la persona capaz de sostener ese proceso, ese resultado que yo tanto quería. Entonces este versículo en especial me emociona muchísimo, porque yo hoy leyendo la Biblia, leyendo este libro, logro entender que todo siempre es perfecto, que este libro, que es muy especial, tiene todas las respuestas que estamos buscando, pero sin conciencia no las podemos entender. Aquí está todo descifrado lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que cuando tú no sabes leer a través de las palabras, no puedes descifrar lo que dice aquí, porque todos tenemos cierto tipo de información registrada en nuestro subconsciente que nos hace actuar de una manera inconsciente, literalmente, porque no conocemos otro tipo de información, y cada vez que tú intentas adquirir algo nuevo, tu sistema nervioso entra en un estado de alerta que te hace regresar a tu antiguo yo, a ese registro mental que aún cargas ahí. Y si tú no eres consciente tampoco de eso, vas a regresar una y otra vez a lo mismo sin saber por qué, pensando que tal vez tienes que experimentar tus heridas emocionales, que la vida es así, que es una experiencia más, y ya estás literalmente cansado de repetir los mismos patrones, de crear la misma vida una y otra vez, y no encuentras una respuesta real, y cuando la encuentras te aferras a eso y te haces dependiente y al final terminas igual. Entonces a mí Dios me enseñó que su tiempo es perfecto, y aquí te lo voy a leer. Esto es Eclesiastes 3 para quien lo quiera ir a leer. Yo no te lo voy a leer todo, te voy a leer una parte y te la voy a explicar, así que escucha muy bien lo que dice aquí. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto tiene un porqué, y es porque tú, cuando quieres algo específico en tu vida, cuando le pides algo a Dios, al universo, con lo que tú te identifiques más, porque muchas veces cuando alguien te habla de Dios, tú te desesperas porque piensas en la religión, en las restricciones que hay, pero porque nadie ha entendido la verdad detrás de esta palabra, y nadie se ha logrado cuestionar lo que dice aquí, sino que tú vas de lleno creyéndote el que lo sabe absolutamente todo, y cierras tu capacidad de aprender sin tan siquiera haber cuestionado, sin tan siquiera haber leído por ti mismo o haberte abierto a recibir esa información. Entonces por eso, porque yo fui una de las personas que tuvo una información, yo decía, bueno, esto es lo que me ayuda, lo que yo siento que en este momento me está elevando, pero yo seguía 7 años exactamente igual. Yo sentía que yo tenía algo muy específico para entregarle al mundo, un propósito con el cual cumplir, pero aún no sabía cuál, porque tenía una información a la cual yo me cerré completamente. Pero cuando tú te cierras a solamente una información y piensas que esa es la única verdad que existe, pues no estás abierto a recibir otro tipo de información que te puede llevar a esa liberación que tanto quieres. Y cuando yo literalmente solté todas las herramientas y simplemente fluí a mi sentir, a la voz de mi conciencia, que yo todavía no sabía que era esa voz de Dios guiándote por el camino, eso lo descubrí un tiempo después, literalmente encontré mi verdadero propósito y entendí que yo había aprendido desde pequeña a registrar información y a convertirla en una única verdad, y con cada herramienta que yo recibía hacía exactamente lo mismo, la adquiría y la convertía en mi verdad.
pero esa no era mi verdad, ese era el propósito de la otra persona que estaba entregando el mensaje que tenía que entregar, pero no era mi propósito. Entonces hoy que encontré mi propósito, te comparto esto desde el fondo de mi corazón, porque Dios me forzó. Yo soy una persona muy terca, era una persona muy terca, ya no me considero así porque Dios literalmente me quitó esa terquedad. Dios me hizo entender que yo no tenía el control de absolutamente nada, yo era demasiado prepotente, pensaba que yo tenía la razón, que tenía las respuestas, que el único camino era el que yo sabía y punto, y se lo quería meter a toda costa a muchísimas personas porque yo pensaba que eso era lo que les iba a ayudar, y eso es una manera muy violenta de hacer las cosas porque tú no puedes hacer nada a tu manera. Uno tiene que entender en la vida que nadie tiene el control, que nadie tiene el poder, y hoy que comparto esto, lo que yo menos quiero es que personas se acerquen a mí. Ahora las personas se acercan solas a mí, porque antes lo que yo hacía era perseguir un resultado, no respetar los tiempos de Dios, y lo que yo no sabía era que yo me tenía que convertir primero en la persona capaz de sostener lo que yo te estaba diciendo, de haber trabajado mis miedos, mi control, de saber de lo que yo estaba hablando por mi propia experiencia, no por repetir la experiencia de otra persona. Entonces, primero, conviértete en la persona, respeta los tiempos, me enseñó Dios. Tú tienes un propósito que cumplir, pero hey, todo tiene su proceso, así que cálmate, literalmente. Entonces aquí dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiene su momento de llegar. Y nosotros como seres humanos nos queremos adelantar, nos queremos acelerar, queremos saltarnos todos los procesos y decir, no, es que yo quiero el resultado ya. Pero ¿cuál resultado vas a querer si tú aún no eres tu resultado? Tú tienes que ser tu propio resultado primero para poder salir a compartírselo a otras personas, para poder ayudar desde ese punto a otras personas. Ayúdate a ti primero y luego desde ahí vas a poder ayudar a otras personas, pero no porque las estés persiguiendo, sino porque esas personas van a ver el cambio en ti, que se van a querer acercar por sí solas. Entonces esto a mí me enseñó la palabra de Dios, que tú no tienes que perseguir porque todo llega a su tiempo. Y cuando Dios ve que tú te convertiste en la persona, que trabajaste en ti, que te alineaste, que eres capaz de sostener a sus hijos, Dios te va a dar ese poder, te va a dar esa sabiduría para que la entregues desde el fondo de tu corazón. Eso es servirle a la humanidad, estar dispuesto a entregarlo todo. Yo te entrego toda mi sabiduría, te entrego todo lo que a mí me ayudó en un momento. Y si tú quieres intensificar eso conmigo en una mentoría, en mi escuela Objetivo Transforma, adelante, eres súper bienvenido, pero jamás se obliga a una persona a hacer algo. ¿Por qué? Porque cuando tú obligas a alguien, pocas personas van a tener el resultado, pero en cambio cuando la persona llega sola por atracción, porque algo le conectó de tu mensaje, esa persona sí va a tener el resultado. ¿Por qué? Porque está preparada, porque está lista, y cuando el alumno está listo, llega el maestro. Eso yo lo entendí muy bien, y yo también tengo mi mentor. ¿Por qué? Porque cuando la alumna estuvo lista, llegó mi maestro que me hizo conectar con Dios, y ese maestro fue quien me acercó aún más a Dios y me hizo entender, y ahora mi mentor y mi guía es Dios, básicamente. Jesús es quien te lleva a esa conexión con Dios. Listo, para no generar confusión, pero yo siempre digo Dios. Pero al fin y al cabo es lo mismo, somos una misma conciencia. Jesús es quien te alinea cuando eres obediente a eso que tú viniste a hacer, a eso que Él te puso en tu conciencia, ese camino que debes de seguir, que tú ya sabes, pero que no nos atrevemos porque aún cargamos con muchísimos miedos, con muchos registros que nos frenan muchísimo, pero que esa no es tu verdadera identidad. Esas son cosas que nos enseñaron, de las cuales no somos conscientes. Entonces déjame, te sigo leyendo para que entiendas esto. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Aquí te lo dice todo. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en lo que se afana?
Y esto es muy real, porque cuando tú te afanas, cuando tú tienes prisa por llegar, tú entras en ansiedad, te vas a frustrar, las cosas no te van a salir bien porque no estás respetando el tiempo que debes respetar. Dios no es que no quiera que te den las cosas, Dios está dispuesto a entregarte tu verdadero propósito, pero todos tenemos una terquedad, un ego muy enorme de querer hacer las cosas a nuestra manera, de querer hacer nuestra voluntad, y cuando algo no sale a nuestra manera nos frustramos un montón, porque de una manera u otra nos enseñaron que las cosas debían de ser de una manera muy específica y que si no eran de esa manera pues no ibas a lograr nada en la vida, y entonces adoptamos básicamente esa ansiedad, esa desesperación por llegar a un lugar, y tú ya miras la hora, miras tu edad y no, y esto está siendo muy complicado y se está tardando mucho. O sea, imagínate que toda tu vida te la pases así. Lo que vas a hacer es atrasar el proceso. ¿Por qué? Porque estás siguiendo tu voluntad. Pero imagínate que yo me enfoque 2 años en literalmente centrarme en mí, escuchar esa voz de mi conciencia, obedecer a eso que Dios puso en mi corazón, que es muy difícil de hacer porque no todas las personas están dispuestas a seguir a Dios realmente, porque cuando Dios te pone algo en tu corazón, un camino específico que debes seguir, tú vas a tener que pasar por un valle, por un desierto, lo vas a tener que atravesar, porque Dios te va a enseñar a través de eso a soltar el control, a depender solamente de Él y a aceptar que Él es el único todopoderoso, y eso lo vas a ver cuando obedezcas. ¿Por qué? No porque Dios quiera hacerte sufrir, sino porque esa es la única manera de desarmarte, porque ahorita todos cargamos con un registro mental, uno que nos hace regresar una vez y otra vez a lo mismo, pero Dios te desconecta los cables de tu pasado y te enseña que tú tienes una identidad. Dios te muestra quién eres en Él, no quién eres para el mundo, no quién eres para tus padres, no quién piensas que eres. Dios te muestra quién realmente eres y qué viniste a hacer a este mundo. Entonces, cuando tú logras ver eso, tú dices: Dios, gracias por enseñarme el camino, porque a mi manera no hubiera salido. Y cuando tú obedeces y sigues ese camino, aunque sufras, aunque no la pases bien, aunque te toque soltar muchísimas cosas, tu comodidad aparentemente, que a lo último no termina siendo tan cómodo, porque esa comodidad que tú tienes ahora, esa seguridad, te mantiene ansioso, te mantiene triste, te mantiene deprimido. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Quedarte así toda una vida y aferrarte a eso que literalmente no te está llevando a ninguna parte? ¿O soltar, empezar a desconectar esos cables, trabajar en ti? Y si no sabes cómo hacerlo por ti mismo, buscarte siempre a alguien que te ayude, porque nosotros pensamos que nos las sabemos todas, que podemos solos, pero a mí también me tocó entender que yo no podía sola. Yo pensaba que yo era, ay no, mi mamá me decía, se cree la Mujer Maravilla, literalmente, y es que era muy así. Yo creía que yo podía hacer todo sola, pero no. Todos somos dependientes de Dios, y Dios, cuando tú estás dispuesto, cuando le abres la puerta, Él te pone al maestro de frente que te va a enseñar ese camino. Y si tú te abres, si tú estás dispuesto, todo eso que tú cargas en el corazón se va a cumplir, porque ese es el plan que Dios te puso ahí en tu corazón. A ti no te llega una idea porque sí. Esa idea te la pone Dios ahí y tú tienes que caminar, tienes que obedecer. A mí siempre había algo que me decía: vete para Medellín, vete para Colombia, vete, haz esto, y yo no hacía caso. Cuando empecé a hacer caso, cuando empecé a obedecer esa voz de mi conciencia, todo empezó a cobrar sentido, y eso no es fácil, porque te van a criticar, te van a juzgar, te van a señalar, te van a rechazar, y eso te fortalece un montón. ¿Por qué? Porque tú lo vas a ver después, tú vas a ver por qué tuviste que atravesar por ese camino, por ese rechazo, por esos juicios, y vas a terminar agradeciendo, porque eso te enseñó a caminar solo. Eso simplemente te está generando confianza. Dios quiere ver que confías en lo que Él puso en tu corazón y que lo vas a defender a capa y espada, literalmente. ¿Por qué? Porque confías en su plan, y no hay plan más perfecto que el plan de Dios. Yo confié en mi propósito de vida, fui la única, yo soy mi única fan, básicamente, la única persona que confió en sí misma. Nadie más lo hizo. Todo el mundo: búscate un trabajo, te vas a estrellar contra la pared, ¿qué hiciste? Un montón de juicios, un montón de
críticas, pero lo que ellos no sabían era que ese no era mi plan, era el plan de Dios, y tú no tienes tiempo de explicarlo porque eso va a desgastar tu energía. De hecho, tú no debes de explicar lo que vas a hacer, porque cuando tú lo explicas, literalmente estás teniendo miedo, quieres justificarte ante otra persona simplemente para que ellos te entiendan, pero es que ellos no te van a entender, hagas lo que hagas. Ese es el plan tuyo que Dios puso en tu corazón, que es entre tú y entre Él, entre nadie más. Y entre más tú te afanes por querer explicarlo, más te vas a frustrar. Deja que llegue el resultado y que todo el mundo lo vea cuando tú te conviertas en esa persona en la que Dios te quiere convertir. Así que, chicos, respeten siempre el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. A veces forzamos las cosas en relaciones, en trabajos, y nos frustramos, sentimos ansiedad, pensamos que tenemos una herida más por sanar, pero lo que tú tienes es que alinearte con tu propósito de vida, encontrar ese camino que Dios preparó para ti. Y da muchísimo miedo soltar el control, porque literalmente lo tenemos ahí como un ancla, porque nos enseñaron a controlar, nos controlaban a nosotros también. Y tú aprendiste a normalizar ese estado de conciencia. Entonces, literalmente, eso no es tuyo, eso ni siquiera te pertenece. Todos somos plenos, amorosos y abundantes, y tú tienes que reclamar eso en esta vida. ¿Por qué? Porque hoy te sigues identificando con tu pasado, y eso es lo que hace que te mantengas ahí atrapado. Entonces, cuando tú te dejas de identificar con ese pasado y encuentras tu verdadera esencia, encuentras quién eres en Dios, todo va a mejorar en tu vida y vas a aprender a respetar sus tiempos, tanto en las relaciones como en el trabajo, como en tu propósito, y vas a ver que cuando tú tomas acción en obediencia, todo se empieza a transformar, todo se empieza a dar, y tú empiezas a adquirir una sabiduría que tú ni siquiera sabes de dónde viene. Yo me despierto a veces a las 3 de la mañana con una sabiduría mental increíble que yo empiezo a escribir y empiezo a canalizar, y luego te la vengo a entregar, y es como: habla de esto, di esto, haz esto. Y todo el tiempo es así, y yo simplemente ejecuto. Obviamente que no todas las veces me sale como yo quiero, pero literalmente Dios también me enseñó a soltar eso, a soltar que no es a mi momento, que a veces cuando las cosas no se te dan, cuando tú tienes que sobrepensar muchísimo las cosas, también es por algo. Entonces, a mí Dios me enseñó a soltar esa ansiedad de querer hacer todo ya. De que si algo no se daba, entonces yo ya me frustraba, ya me enojaba, ya maldecía porque ay no se dio y ahorita todo se va al carajo. No, esa es una manera que nos enseñaron de pensar, pero cuando tú vas desconectando todos esos cables, tú vas comprendiendo que todo tiene su tiempo y que todo pasa por algo, y tú respetas ese tiempo. Ayer yo quería grabarte este video, no se dio, hoy sí se dio. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, todo es perfecto cuando tú se lo pones a Dios en sus manos. Así que aprende a respetar ese tiempo. Mi nombre es Isabela, y si todavía no me sigues por Instagram, sígueme, me llamo @sanaconisa. Si te gusta conectar con Dios, quieres mejorar tu relación con Él, quieres aprender sobre tu propósito de vida, alinearte con quien realmente eres, ir desconectando esos cables, entra a mi sala Objetivo Transforma, donde vamos a trabajar tu conciencia 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque tú no puedes esperar que tu vida se transforme en un solo día, en una sesión. Yo siempre le digo a las personas que llegan a mi vida, que quieren tomar una sesión conmigo, es que yo no te voy a cambiar la vida en un día. Puedes olvidarte, yo te puedo dar satisfacción momentánea si quieres, te puedo dar una respuesta que estás buscando, pero si tú no me pones el trabajo que tienes que poner y tú solo no lo vas a hacer, te lo digo por mi propia experiencia, entonces nada se va a transformar en tu vida, porque no solamente con una sesión vas a tener para cambiar y transformar toda tu vida, tú tienes que centrarte, tienes que tener un proceso. Entonces yo desarrollé Objetivo Transforma, ¿por qué? Porque es un proceso de 90 días donde vas a ir paso por paso, básicamente, donde te voy a explicar absolutamente todo con muchísima calma, con muchísimo amor. Ahí están los testimonios en Instagram, en mis historias destacadas. Ve, míralos, obsérvalos, escríbeme si tienes alguna duda, alguna pregunta, pero literalmente cada persona que te diga que te va a dar una sesión 1 a 1, eso no va a transformar tu vida. Yo lo sé porque yo también lo experimenté conmigo y eso no transformó mi vida y me la pasé 7 años igual. Así que, chicos, literalmente accionen, tomen acción, tengan siempre un mentor.
sea conmigo, con la persona que les atraiga, pero tengan a alguien a su lado que literalmente tenga el resultado que ustedes quieren tener. Muchas veces nos vamos con personas que nos venden cierto tipo de cosas, pero que no tienen el resultado, que te hablan de soltar los miedos cuando ellos están muriendo internamente de miedo y no han trabajado sus propios miedos. Entonces observa muy bien con quién te vas, a quién le confías tu proceso, porque eso es muy importante. Así que ten ese discernimiento de saber distinguir con quién te vas a ir, con una persona que tiene el resultado que tú quieres tener, pero que ya lo tiene, que ya contó su propia experiencia, que sabe el camino y que te va a ahorrar un proceso enorme, o la persona que no tiene el resultado y que por ende tampoco vas a tener resultados. Así que no te sorprendas. Por eso, chicos, adéntrense, quieran evolucionar por ustedes mismos, no quieran acelerar procesos, no quieran todo ya. ¿De qué me sirve a mí una mentoría 1 a 1 si eso no me va a transformar la vida? Lo que a mí me transforma la vida es poner diariamente el trabajo. Así que te mando un beso, te mando un abrazo. Si esto te conectó, si te gusta este contenido, sígueme por Instagram. Yo me apasiono muchísimo de poder leerte esto, me encantaría descifrarte todo, pero ahí voy poco a poco. Acá en mi canal de YouTube también hay muchísimas cosas que ya he descifrado de la Biblia, así que espero que vayas y mires el video si te conecta. Les mando un beso, un abrazo para no alargar este video más, que yo me emociono, me entusiasmo y simplemente quiero seguir leyendo, pero pues la verdad no se puede. Así que bye bye, chicos, los quiero mucho.